Una feliz tarde, un feliz día de preparación, queridos hermanos y amigos que nos acompañan a través del canal Fe y Esperanza. Los saludamos, ¿cierto? Estamos con hermano Keilo, estamos con Matías acá, ¿cierto? Estamos contentos, hermano Keilo. Estamos contentos porque estamos concluyendo esta semana, una semana de mucho calor, ¿no? Bastante calor y harto trabajo en la iglesia. Recuerden que nos estamos preparando para el OPSO y estamos preparando muchas cosas, así que hay harto trabajo durante esta semana. Hay harto trabajo, ¿cierto? Matías, ¿cómo estuvo tu semana? Así es, la verdad es que Sebastián Keilo, como le había comentado hace un ratito, la semana ha sido un poco intensa porque en la universidad, a pesar de que uno puede estar de vacaciones, tal vez los universitarios me podrán entender mejor, uno también tiene que hacer ciertas actividades como lo son la toma de carga académica de los ramos. Entonces eso se puede volver un tanto tedioso, complicado, porque eso te define cómo uno va a tramitar el resto de la mitad del año. Exacto. Y no algo a la ligera. Entonces ahí soportando esas situaciones, pero con la ayuda de Dios llegamos bien a este término de semana. Amén. Qué importante lo que dijo Matías, hermano Keilo. Sí. Comienza, ¿cierto?, un nuevo año, comenzamos a tomar las cargas, pero miren, estamos ahora en el tercer sábado del año y tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de tomar nuestras cargas, pero tomados junto a la mano del Señor. Amén. Y qué lindo, ¿cierto?, poder recibir este sábado, ¿cierto?, junto a la familia, si usted está desplazándose hacia su casa todavía, o si ya está en casita junto a sus seres queridos, le invitamos, ¿cierto?, a sentarse ahí en el sillón, a buscar la palabra de Dios, ¿cierto?, para poder reunirse y participar de este culto de adoración. Y tenemos una particularidad. Por los diáconos. Eso. Estamos los tres acá, ¿no es cierto? Estamos los diáconos, nos invitaron a hacer esta linda recepción de sábado y esperamos que el mensaje que el Señor ha preparado pueda ser para glorificar su nombre. Amén. ¿Y le parece entonces si comenzamos invitando a nuestro Señor? Amén. Matías. Entonces, inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que está en los cielos, mi queridísimo Señor, te pido que en esta tarde, en esta recepción de sábado, que lo que se vaya a hablar, Señor, los temas que se vayan a tocar, sean dirigidos por ti, Señor. Amén. Como diáconos, tenemos en nuestro corazón el servirte, Señor, el ser guiados por ti. Amén. Permítenos que al exponer tu palabra, también ese sea nuestro espíritu, Señor. Amén. Te pido que por esas personas que nos están viendo desde sus hogares, Señor, Sí, Señor. que tú puedas estar con ellas, Señor, en esta preparación de sábado, para que en este día tan especial podamos estar junto a ti, mi Dios. Amén. Todo esto lo pido y te lo agradezco en nombre de Jesús. Amén. 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 Es por eso que para iniciar esta recepción de sábado vamos a invitarles allá a buscar en los himnarios, ¿cierto?, a cantar el himno 541 que se titula Señor, reposamos. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección y gocen por siempre de tu
vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Qué hermoso es poder cantar este himno, hermano. Maravilloso el himno, ¿no es cierto? Muy Siempre lindo un ícono de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Amén. Trae recuerdos, ¿cierto? Porque cuando uno se reúne en familia, con los niños, con la familia, con la esposa, ¿cierto? Uno canta este himno y es como que después de toda la semana de trabajo usted dice, Señor, reposamos en ti, reposamos en ti. Amén. Y saben, queridos amigos y hermanos que nos ven a través del canal Fe y Esperanza, miren lo que tenemos acá. Una Biblia, 2 Biblias, 3 Biblias. Amén. Y saben, la Biblia es el único libro que cuando uno en oración lo abre, el autor Está presente. Es por eso que quiero invitarles, ¿cierto? En esta recepción de sábado especial, dirigida, ¿cierto?, con la ayuda de Dios por el Ministerio de Diáconos de la Iglesia Fe y Esperanza, los queremos invitar a buscar en la Palabra de Dios el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Capítulo 3 de Primera de Timoteo. La Palabra de Dios nos dice, desde el versículo 8 en adelante, miren lo que dice. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Dice el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien su casa y sus hijos, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honoroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Haciendo esa pequeña introducción, ¿cierto? Les invito a que podamos orar, porque tenemos una temática preparada especialmente. Por acá ya no tengo a Matías, tengo a Esteban. Y a mi lado izquierdo, ¿cierto?, o hacia su derecho de la pantalla, ya no tengo a nuestro hermano Keilo, tengo a Felipe. Así que, meditando en ese texto que hemos hecho la introducción, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en este momento para que su Santo Espíritu nos pueda entregar un mensaje a través de estos 2 diáconos. Vamos a orar. Querido bondadoso Padre Celestial, en esta hora estamos inclinando nuestro rostro para rogarte tu compañía, tu bendición. Amén, y dirección. Señor. Amén. Señor, donde quiera que se escuche esta oración, allí con tus hijos en sus hogares, o donde quiera que se encuentren en este momento, que tu Santo Espíritu pueda ir y dar paz. Amén. Que tu Santo Espíritu pueda abrir su mente y sus corazones, y que podamos recibir de ti el mensaje que tú has preparado en el corazón de nuestro hermano Matías y de nuestro hermano Keilo. Amén. Que en esta hora podamos pasar un tiempo contigo y podamos hacer tu voluntad. Amén. En tus manos dejamos nuestras vidas, y si en algo te hemos ofendido durante la semana, queremos pedirte perdón para estar en comunión contigo. En el nombre bendito de Jesús rogamos tu compañía y dirección. Amén, Señor. Amén. 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 Muy bien, partimos con nuestro primer diácono, ¿cierto? Aquí, nuestro diácono Esteban. Esteban, muy bien. Como dijo Sebastián, yo les hablaré sobre uno de los primeros, o parte del grupo de los primeros diáconos, que me gustaría invitarlos primeramente a abrir sus Biblias ya en Hechos capítulo 6, que voy a darle un poco el contexto en cómo también surgen los diáconos, o por qué surgen. No es menor el saber el por qué, ¿no? Sí. Entonces, leamos capítulo 6, versículo 1, que dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatinadas en la distribución diaria. Desatendida, ¿cierto? Desatendida. Perdón, sí, desatendidas. Uh-huh. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A quienes encarguemos de este trabajo, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. En esta parte también menciona a los otros 6 discípulos, diáconos, que en total fueron 7, en los cuales también está Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, algo a destacar también, que me gusta, que una de las características también que la debe haber tenido Esteban y todos estos diáconos, que se encuentra en el versículo 3, que me gustaría repetirlo. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y si nosotros seguimos leyendo el capítulo 6, podemos ver que en el versículo 8 es así, porque dice la palabra de Dios en el versículo 8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces podemos ver principalmente las características de Esteban. Algo importante, porque también me gustaría hacerles ver lo que sucede, la historia de Esteban y las consecuencias que tuvo, pero a pesar de las consecuencias, la fe y la postura que tomó Esteban. Porque aquí menciona que esto a la gente de alrededor, a la gente de la sinagoga llamada de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia e incluso de Asia, no les gustaron mucho lo que estaba haciendo Esteban y cómo era Esteban. Porque más adelante también menciona que él, en el versículo 8 menciona que él hacía prodigios y señales entre el pueblo. Entonces hacen un concilio para hablar con Esteban. Y el versículo, si no me equivoco, 10, justamente, gracias hermano Keilo, menciona esto, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y esto les generaba molestia. Entonces el versículo 11 comenta de que sobornaron a hombres para que dieran testimonio falso contra Esteban, diciendo que él había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Claro. Entonces en el versículo 14, ahí menciona lo que se dice. Incluso, si no me equivoco, antes. Decía, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Era algo completamente falso lo que estaba sucediendo. Y a pesar de eso, dice el versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. A mí esto me sorprende. El capítulo 7, si lo quieren leer en sus casas, ahora vamos a hacer una breve acotación de lo que sucede aquí, es que el versículo 7, en el versículo 2, Esteban habla y empieza a hablar, a mí me parece interesante porque empieza a hablar sobre la historia del pueblo, partiendo por Abraham, porque ellos mencionaron que él estaba blasfemando contra Moisés y contra Dios, pero él defiende su postura, defiende a Dios partiendo con la historia del pueblo, con lo que también hace Dios con el pueblo. Ahí también es más adelante, en el versículo 51, si me quieren acompañar con sus Biblias, aquí dice, porque ya deja de hablar de la historia y apunta directamente contra la gente que estaba en el concilio, en esa sinagoga. Dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? A quien vosotros ahora habéis entregado y matado. Entonces, claro, Esteban sigue mencionando, él en ningún momento omite lo que es necesario hablarse, el pecado en el que estaban incurriendo todas aquellas personas. Y es por esto que esta gente, aquí en uno de los versículos, el versículo 54 menciona esto, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Anteriormente vimos que era un hombre sabio, que incluso hacía enojar a la gente porque la gente no tenía cómo responderle. Aquí podemos ver que la gente incluso llegaba a crujir
sus dientes, o sea, se tenían que tragar sus palabras porque no tenían por dónde atacarlo. Es así que, lamentablemente, echan a Esteban, le quitan sus vestiduras y lo apedrean. Pero incluso en esas circunstancias, ya llegando a los versículos finales del capítulo 7, vemos el 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. A mí me parece increíble, y a mí me hace sonar con algo que por lo menos en la clase de los jóvenes hemos estado tratando, que es la apologética. Yeah. ¿Sí? ¿Qué es la apologética? La apologética justamente tiene que ver con la disciplina o la rama de la teología que tiene que ver con la defensa de una defensa racional de las costumbres y de los principios cristianos. Amén. Y de la fe cristiana. Yes. ¿Sí? No, entonces, en este sentido, me acuerdo que en la lección de la semana pasada, la lección número 2, se mencionaba a Pablo. Y cómo Pablo hacía un uso de la apologética en el sentido que él presentaba un discurso también en un contexto similar. Y algo que me llama la atención y que se puede ver la semejanza que tiene que ver con que ellos no ocultan a Dios, ellos no omiten. Ellos la apologética tiene que ver con presentar un discurso racional, pero también no tiene que ir ocultando cosas. Disfrazado, justamente, claro. Tiene que también ser honesto, un discurso verdadero. Transparente, claro. Asimismo, Esteban hace uso de la palabra del Señor de una forma correcta. Él no esconde las cosas, justamente como dice el hermano Keilo, no las disimula. Uh-huh. Él les dice: ustedes están incurriendo, así como nuestros padres anteriores hicieron y persiguieron, ustedes también lo están haciendo. Y eso no está bien, no es lo que quiere Dios. Claro. Porque Él les dice: ustedes están persiguiendo a los discípulos, a aquellos que están hablando de Dios, ustedes los están persiguiendo. Y algo que me parece interesante y que justamente como diáconos nos es atingente, que algo que hablábamos con los jóvenes es que la apologética, nosotros presentamos una defensa para Dios, por decirlo de una forma, o de la palabra de Dios. Pero el hablar no es la única defensa que nosotros podemos presentar. Algo importante es el testimonio. Claro. El testimonio es algo vital que incluso nosotros hoy en día lo podemos tratar, porque hoy en día nosotros no nos llaman a sinagoga. No se hace un concilio para criticarnos o para apuntarnos directamente, pero sí la gente anda viendo, la gente siempre anda juzgando, muchas veces los que siempre andan con una mala intención o intención de criticar justamente, pero nosotros podemos presentar una defensa con nuestro testimonio, con nuestro actuar en la iglesia, incluso fuera de la iglesia. Nosotros también podemos presentar, así como lo presentó Pablo, así como lo presentó Esteban y como lo presentaron esos diáconos que, como decía al principio del capítulo 6, que eran llenos de sabiduría, eran gente de bien que andaba en los caminos del Señor. Y así justamente nosotros también estamos invitados a, como diáconos y también como congregación, ustedes, mis hermanos, estamos invitados a defender a Dios con nuestro testimonio. Amén. Y si pudieras resumir, tú como Esteban ahora, hablándole a nuestros hermanos y amigos que están conectados a través del canal de YouTube, un mensaje potente el que has dado, ¿cierto? Pero un resumen que pudieras decirle tú, personificando a Esteban, ¿qué le dirías? Si tú fueras Esteban, recordar también, hermano Keilo, que estaba Saulo, ¿cierto? En la muerte de Esteban. De hecho, me pusieron la ropa a los pies de Saulo, y es increíble eso, ¿cierto? Entonces, si tú como fueras Esteban y tuvieras que hablarle ahora, cientos de años después, a los amigos y hermanos que están observando a través de YouTube, ¿qué le dirías como Esteban, el diácono? Wow. A ver, yo creo que está compleja, no es fácil. Puede parecer fácil, pero siento que no lo es, porque vemos que Esteban, o sea, a mí me sorprende el versículo 15, como dice que se le parecía el rostro de un ángel. O sea, y yo me imagino, o sea, ¿nosotros acaso también tenemos que hacer prodigios y señales como diáconos? ¿Será eso que nos menciona? Y sería increíble si lo pudiéramos hacer.
Tal vez si cuando alguna hermana necesita algo y nosotros poder hacer algún milagro, pero no creo que apunte a eso. Si bien yo creo que Esteban lo que podía decir es servir al Señor en toda situación. Amén. Porque creo que ese es el espíritu que sentía Esteban. Amén. Él en ningún momento sirvió al Señor, preocupado de mostrar también el carácter de Dios en su forma de actuar, en su forma incluso de pensar. Vemos en esa última oración que dice: Señor, no los tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este pecado, ¿cierto? Aún en la misma muerte, ¿cierto? A un paso de la muerte, Esteban, ¿cierto? Dice exactamente lo que el Señor Jesús dijo. Claro. En ese momento, en la cruz, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cómo vemos el carácter de Dios que lo refleja Esteban a pesar de lo que está viviendo? Y es súper importante tomar lo que dice Matías, que dice servir a Dios en toda situación. Claro, en toda situación. Buena o mala, claro. Muy bien, hermanos, hemos conocido un poco de la vida de Esteban, ¿cierto? Aquí presente. Ahora queremos invitarlo, ¿cierto? También a recibir un mensaje de parte de Felipe. Hermano Keilo, ¿qué nos puede decir de Felipe? Yo los quiero llevar al mismo comienzo que empezó Esteban, entre la multitud, en esa gran cantidad de gente que se están preparando ollas comunes en esos momentos para que todos puedan ser atendidos, servidos como lo hacen acá en Fe y Esperanza los días sábados, ¿verdad? Que los hermanos que están ahí en la cocina preparan los alimentos para que todos se puedan servir y comer, pero siempre hay observadores críticos de las situaciones. Entonces, vamos a dejarlo a un lado esos observadores críticos, pero vamos a fijarnos en los observadores positivos. Porque cuando se presentó la dificultad, ¿qué nos dijeron los apóstoles? Nos dijeron, busquen entre ustedes personas que den buen testimonio. Y eso es lo que se hizo, se buscó dentro de esa multitud silenciosa, servidores que no figuraban en la escritura dentro de la época de los apóstoles, pero se encontraron personas que eran personas que tenían una actitud diferente frente al servicio. Y se notaba en ellos un espíritu diferente. Entonces los apóstoles dijeron, miren, nuestra recomendación es la siguiente: busquen entre ustedes personas con estas características. Y la gente buscó entre esa multitud esos servidores silenciosos, que a veces no están frente o en el primer plano de la batalla, pero están ahí y están sirviendo. Lo mismo pasa en nuestra iglesia. Muchas veces hay personas que se levantan temprano para llenar el bautisterio, o hay otras personas que hacen el aseo en la iglesia, o que, como por ejemplo, como en el OPSO, que están ordenando la ropa, o están reparando bicicleta, ordenando los muebles, claro, yendo a buscar las cosas. Son personas que están ahí en el anonimato, pero están sirviendo al Señor. Amén. Amén. Y eso ocurría con estos 7, que eran personas que estaban sirviendo al Señor, pero su nombre no figuraban como Juan, como Pedro, etcétera, etcétera. Entonces, esta multitud se consagra al Señor y hace oración para que dentro de esa elección se puedan elegir los mejores. O personas en el sentido mejores para el servicio, claro, no mejores en el sentido de intelectual o más bonitos, etcétera. No, en el servicio cristiano, que es muy diferente. El servicio cristiano tiene que ver con la excelencia de la persona. Son valores, como decía Matías, que frente a las dificultades buenas o malas, están dispuestos a servir. Me tengo que levantar más temprano, tengo que ir el domingo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren, frente a eso, el Señor me llevó al libro de Mateo, capítulo 13, por favor. Capítulo 13, versículos 31 y 32. Y aquí yo quiero desmentir algo, que la hortaliza que vamos a hablar ahora no es un árbol de madera dura, es una hortaliza que crece incluso hasta 3 o 4 metros. Y eso es lo que hace la diferencia de otra hortaliza. Por eso Jesús dice que es la mayor. ¿Qué dice, querido hermano, por favor? Dice Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Sí. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos
es semejante al grano de mostaza, Amén. que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Exactamente, miren. Y eso lo llevamos a estos diáconos, que estos hombres estaban ahí en el anonimato, donde ellos servían, tenían un espíritu que estaba en comunión con Dios, y vemos que esa fe va creciendo y vamos a ir viendo la evolución. Ya vimos la evolución de Esteban. Exacto. Que vemos que es un hombre que predicaba la palabra y hizo un resumen de la Biblia desde Abraham hasta cuando Cristo. Entonces hizo un resumen espectacular. ¿Quién quisiera predicar como él y ir acordándose de hitos importantes de la Biblia? Él lo hizo porque era un hombre consagrado al Señor. Punto 1. Para nuestros diáconos, diaconisas, debemos ser, ¿qué cosa? Consagrados al Señor. Amén. Entonces, Amén. nosotros no podemos servir al Señor si no estamos en comunión con Dios. Eso es lo básico para un... ¿Y por qué el Señor nos lleva a tener comunión? Porque eso nos va a ayudar a crecer nuestra fe. Va a ayudarnos a levantar nuestra fe. Puede ser nuestra fe cuando en nuestros comienzos, así como estábamos en la multitud, era muy pequeñita, pero dice que con el tiempo va a crecer y va a ser la más grande de todas. Entonces, nuestra fe tiene que ir creciendo. Bien, muy bien. Vamos a ir al libro de Romanos 14. Y ahí, ¿qué nos dice Romanos 14, 7? Nos dice que nadie vive para sí mismo. Ojo con esto, eso es lo que nos lleva a este mundo actual. ¿Qué nos dice el mundo actual? Que nosotros tenemos que mi iPod, mi celular, mi televisor, mi pieza, mi esto otro, ¿no es cierto? Entonces todos los centros en el yo mismo. Pero el cristianismo está basado de una forma diferente, está basado hacia los demás, hacia el servicio de los demás. ¿Qué nos dice Romanos 7? 14:7. 14:7. La palabra de Dios dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor, si nadie vive para sí ni nadie muere para sí? ¿Por qué lo dice? Y el versículo 8 nos da la respuesta, Matías, léelo tú. Dice, 14:8. Versículo 8 dice: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Ahí está la clave. Yo le pertenezco al Señor. Amén. Yo no soy una persona independiente. Yo soy una persona dependiente del Señor. Dependiente. Entonces yo pertenezco a Él, a la familia de Él. Entonces por eso Él dice cuando nosotros vamos a la lucha, cuando tenemos batallas espirituales, el Señor nos dice: usted no está solo, yo soy su Padre. ¿Se da cuenta? Entonces, todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida cristiana, el mundo puede pensar como ellos quieran, ¿no es cierto? Yo soy de esta manera, yo soy de esta otra, etc. Pero el mundo cristiano, el mundo adventista, tiene que pensar que pertenecen a Cristo y por lo tanto lo que realicen tiene que estar en comunión con lo que Él dictamina. ¿Ya? A diferencia del mundo, que el mundo dice: yo trabajo para mí, esta es mi casa, yo no la comparto, etcétera, etcétera. Egoísmo. Hay un egoísmo total. ¿Y saben por qué anunciamos estos principios? Porque ahí en el libro de Hechos que estamos estudiando hoy día, a través de los dos diáconos, que es Esteban en primer lugar y luego Felipe, y después aparece este otro muchacho que es Saulo. Ahí en el capítulo 8, versículo 1, dice que después de la muerte de Esteban se produce un gran problema: miedo. Así es. Y se produce la dispensación de los cristianos. La dispersión. La dispersión o dispensación, claro. Entonces, se produce esta dispersión de los cristianos y pareciera que eso fuera algo negativo para el cristiano, que juntos, ¿no es cierto?, tenemos fuerza, pero separados no tenemos tanta fuerza. Pero el Señor tenía un plan. Un plan, claro, porque dice que este hombre, dice que la iglesia era perseguida, ¿no es cierto? Porque ¿a quién predicaban? Al pueblo de los mismos judíos. Pero ¿quién era el personaje que predicaba? En este caso, Esteban, que predicaba Felipe.
¿Cuál era el personaje principal? Jesús. Exactamente, Cristo. Y eso lo vamos a ver en capítulo 8 del libro de Hechos, versículo 5. Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba ¿a quién? A Cristo. Y esa es la diferencia entre lo que las personas eran contrarias, como tú dijiste, que eran como varios grupos, que está en el capítulo 6, dice que son los herodianos, los alejandrinos, los sireneos, y toda esa gente. ¿Qué querían predicar ellos? Predicar el yo. ¿Qué es lo que hago yo? La vanidad, ¿no es cierto?, frente al servicio. El vanidoso se quiere presentar, el siervo no. El siervo no se presenta. El siervo es un hijo de Dios. No tiene que demostrar nada, porque él ya es un siervo de Dios. No sé si me hago notar sí, la... claro. ¿no Él cierto? presenta Sí. a. Claro, él justamente. Entonces, el vanidoso quiere presentarse a sí mismo. Miren lo que hice, miren lo que estoy haciendo, etc. Sí. El otro quiere presentar, dice, a Cristo, predicaba a Cristo. Si eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es predicar a Cristo. ¿Y qué hacía este hombre? Dice que él iba a esta ciudad de Samaria. Recuerden que Samaria era un pueblo que estaba separado de los judíos. Era un pueblo que era rechazado por los judíos porque ellos eran idólatras. No, habían conflictos. Habían conflictos religiosos. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Fue a un lugar donde las papas se están quemando, donde había idolatría, había problemas. Sí. Y lo vemos aquí en el versículo 9, que dice que había un hombre, Simón, que era un mago que hechizaba a la gente con su magia. Y ellos creían en eso, porque eran personas, ¿qué cosa? Idólatras. Por eso creían en eso. Pero ¿qué hacía este hombre? Predicaba, en primer lugar. Un diácono tiene que tener la capacidad de predicar, ¿no es cierto? Porque aquí no está diciendo la palabra. La palabra dice que toda la palabra es inspirada por Dios con un propósito de enseñar. Y ahí nombra varios más. Bueno, el diácono, tal cual como este, tiene que tener la capacidad de predicar la palabra. Ahora, como yo les dije anteriormente, la fe no comienza grande, sino comienza pequeñita. Es algo que se cultiva. Exactamente, y se va creciendo con el tiempo. Si usted como diácono o diaconisa no tiene ese don, bueno, hay que pedirlo al Señor para que podamos predicar el Evangelio. Bueno, dice que también sacaba espíritus inmundos en el versículo 7, y dice que salían corriendo esto. Personas que eran enfermas eran sanadas. ¿Esto les parece algo parecido a lo que estaba pasando con otros apóstoles, no? ¿Hay alguna diferencia? La verdad es que leyéndolo no parece que hubiera diferencia. Es tal vez como lo que se mencionaba usted al principio, es como en lo que apunta. Tal vez no todos tienen la capacidad de servir. De hecho, los mismos discípulos hacen esto, llegan a esta resolución debido a que ellos están ocupados en otros asuntos. Pero no es que tal vez uno sea más importante que otro. Porque justamente si vemos, ellos también, como se vio con Esteban, hacía prodigios, hacía señales, curaban, predicaban de la palabra de Dios, daban testimonio, ejemplo. Exactamente, miren. Bueno, y aquí salta un caso que es Simón, que hacía magia. El versículo 10 dice que este es el gran poder de Dios. ¿Quién decía eso? Los samaritanos. Ellos veían que este hombre tenía una influencia tal que reconocían que en él pareciera que estaba Dios, ¿no es cierto? Satanás ahí mezclando la verdad con la mentira. Entonces, miren, versículo 11, y les estaban atentos porque con su arte de magia los había hechizado mucho tiempo. Pero ahí llega el Señor con su evangelio, predicando la verdad, ¿no es cierto? Para que las personas sean liberadas del engaño. Porque, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Y este hombre, Simón, ¿de quién era instrumento entonces? De Satanás. Del enemigo de Dios, de Satanás, ¿no es cierto? Entonces, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que les predicaba acerca del reino de Dios, y en el nombre de ¿quién? Jesucristo. De Jesucristo, lo que otros rechazaban, ellos lo aceptaron. Fíjese que cuando ellos rechazaron a Jesús, lo mataron a través de la palabra de Esteban. Pero estos hombres, a través de que recibieron a Jesús, hubo una actitud diferente. ¿Cómo el Señor va mostrando la aceptación de Jesucristo y el rechazar a Jesucristo frente a dos diáconos, frente a un mismo ministerio? Ya.
y así como hombres y mujeres. Entonces, versículo 13, entonces Simón, este hombre que engañaba, que era instrumento de Satanás, también creyó. ¡Qué maravilloso! Amén. Un instrumento de Satanás creyó en Jesucristo. Dice la palabra que para Dios no hay nada imposible para Él. Así que si nosotros nos podemos enfrentar como diáconos a situaciones complejas, tenemos que ver esto. Para Dios no hay nada imposible. Y dice que este hombre, ¿qué pasó con este hombre, hermano, que usted está leyendo ahí? ¿Qué pasó con Simón? Versículo 13, perdón. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Estaba atónito. Mira, ¿qué entonces pasó a ser Simón ahora? Antes era un instrumento de Dios, pero ahora pasó a ser ¿qué cosa? Un cristiano. Un cristiano, un discípulo de Felipe. Felipe. Porque dice que lo acompañaba a todos lados y dice que quedaba asombrado. ¿Por qué? Porque su fe era un granito de mostaza. Él estaba recién como un bebecito, empezando a ver cómo Dios utilizaba a este hombre para predicar el evangelio. Después vemos el gran caso del etíope, un hombre, yo no sé si ustedes entienden lo que es un etíope, y dice que él trabajaba para una reina. Este hombre tenía otra característica, era un etíope, pero dice la palabra que era, ¿qué cosa? Era un eunuco. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Los eunucos habitaban en el mismo palacio donde está la realeza. ¿Y qué eran los eunucos? ¿Qué se les cortaba a los eunucos? Se les cortaba los testículos, hermano, para que pudieran estar cerca de la reina, para que no intimaran con las personas, con las mujeres del reino. Entonces él se le había quitado su virilidad. Pero ese hombre, frente a esa situación tan compleja, como tú deciste muy bien, frente a las buenas y las malas, él fue a ¿qué cosa? A Jerusalén. ¿Cuál era el propósito de ir a Jerusalén? Ir a adorar a Dios. Amén. Eso fue a hacer. Y dice que volvió con un rollo de la Escritura, y que en ese rollo de la Escritura venía una parte, la parte más linda que hay, o dentro de una de las partes más lindas que hay de la Escritura. Sí, versículo 30. Sí. ¿Qué dice? Versículo 32. 32. Sí. Ya dice. Capítulo 8, versículo 32. Sí. Y dice, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y le preguntó Felipe, ¿entiendes lo que estás leyendo? Entonces el diácono tiene que ser capaz de dar, ¿qué cosa? Estudios bíblicos. Tiene que tener la capacidad de poder... Tiene que ser entendido. Exactamente, tiene que decirle a otro hermano, mira, aquí dice esto y esto es lo que dice el Señor. Tiene que tener la capacidad de poder enseñar a otro que está carente de conocimiento. Amén. Este hombre era educado, no era una persona sin educación, pero aún así tenía falta de conocimiento espiritual. Mire, nosotros acá en nuestra iglesia podemos tener doctores, podemos tener ingenieros, podemos tener maestros, educadores de niños, ¿no es cierto? Pero a lo mejor están carentes de la palabra de Dios, y usted como diácono, como diaconisa, tiene que tener la capacidad de poder enseñar la palabra. Porque eso es lo que nos está diciendo la Escritura, no nos está diciendo otra cosa. Nosotros no estamos abriendo o descubriendo algo que sea nuevo. Eso está. Bueno, versículo 37 para ir culminando, dice, y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió, ¿qué cosa respondió? Creo en lo que tú haces, creo en lo que veo en ti. ¿En qué creyó el eunuco? En Jesucristo. Exactamente. Y volvemos al punto principal. ¿Qué le predicó Felipe a este etíope? Le predicó de Jesucristo. Amén. ¿A quién tenemos que mostrar nosotros como diáconos? Como tú dijiste, con nuestro testimonio. ¿A quién? A Jesucristo. A Jesús. ¿A quién tengo que hablar de mi boca? ¿Qué palabras tienen que salir de mi boca? Tengo que exaltar el nombre de Jesucristo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y dice que este hombre Felipe después
que lo haya bautizado, dice que el versículo 40 que Felipe fue llevado, ¿a dónde? A Cesarea. Si usted va al capítulo 21, encontramos nuevamente a Felipe, pero ahora con otro personaje. Dice que, y al día siguiente partiendo Pablo, versículo 8, capítulo 21, versículo 8, dice, y al día siguiente partiendo Pablo y los que con él estábamos, venimos a Cesarea, y entrando en la casa ¿de quién? Felipe. De Felipe, el evangelista. ¿Ah? Que era uno de los 7, posamos con él. Miren, diácono, no, nada, diácono, instructor bíblico, ¿sí o no? Ahora evangelista. O sea, la semilla fue creciendo. Amén. Amén. Y dice que su familia era maravillosa, porque dice que dentro de su familia había 4 profetisas. Todos en comunión con Cristo. Amén. ¿Qué nos quiere decir todo esto, queridos hermanos? Que el Señor, al que está dispuesto a servir, el que está en el anonimato, el Señor lo hace brillar para que Cristo brille a través de esa persona. Amén. Amén. Nosotros no tenemos que figurar. No tiene que figurar Keilo Villalobos, no tiene que figurar Sebastián Salinas, no tiene que figurar Matías Feijó. El que tiene que figurar es Cristo. Amén. Porque eso es lo que nosotros tenemos, ese es nuestro trabajo. Porque estamos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que Él habla y da testimonio ¿de quién? De Jesús. Porque dice, yo voy a mandar otro consolador, y Él hablará de todas las cosas que yo he hecho con ustedes. ¿De quién iba a hablar? De Jesús. Entonces, miren, nosotros tenemos que estar en comunión con Dios para que el Señor pueda regar esta plantita. Dice, ¿de quién es la iglesia? ¿De Apolo, de Pablo? ¿De quién es? Es de Jesús. El Señor. ¿Y quién hace el crecimiento? Jesús. ¿Quién la riega? Jesús. Entonces, ¿quién da el crecimiento? Jesús. Entonces, miren, nosotros si somos personas dispuestas a servir, el Señor hará maravillas para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Amén. Qué hermoso, ¿cierto? Poder obtener estas lecciones de Felipe, Sí. de Esteban, ¿cierto? En donde, querido amigo y hermano, estamos invitados a cada uno de nosotros a ser un diácono del Señor. Amén. A atender las mesas, a ver la necesidad, a predicar, a ser evangelista, no solamente con la palabra, sino que como testimonio, a memorizar las escrituras, como Esteban, ¿cierto?, memorizó desde Abraham en adelante y no podían refutar, lleno del Espíritu Santo, ¿cierto?, y reflejando el carácter del Señor a pesar de la muerte. Qué hermoso lo que hemos podido estudiar acerca del diaconado. Te invitamos a ser una diaconisa, a ser un diácono del Señor. ¿Sabe, hermano Keilo? Me llamaba mucho la atención lo que usted decía. Todos podemos hacer un servicio silencioso. Quizás si yo veo que alguien bota un papel en la iglesia, puedo recogerlo. Si veo que alguien está ensuciando, puedo decirle, mira, ¿sabes qué? Esta es la casa del Señor, venimos a un lugar de oración. No lo haga de esa forma. Silenciemos los celulares, seamos reverentes, tratemos las cosas del Señor como lo son, santas y apartadas para Él. Amén. Amén. Muy bien, estamos concluyendo, ¿cierto?, este mensaje de esta recepción de sábado, de este día viernes, y lo vamos a hacer con un himno. Vamos a hacerlo con el himno número 500. Búsquelo allí en su himnario para que lo podamos cantar. Se titula Hazme tu siervo. Amén. Amén. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de
cantado este hermoso himno, ¿cierto? Hazme tu siervo. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser un siervo y una sierva del Señor. Amén. Así que, hermano Keilo, ¿cree que podamos seguir estudiando la palabra de Dios? Matías, ¿qué viene el día de mañana a las 9:30? Bueno, el día de mañana, ya saben, todos como es costumbre, están todos cordialmente Amén. invitados a los servicios que se realizan aquí en nuestra querida Iglesia Fe y Esperanza. Nos encontramos en Huérfanos 2309. Amén. Recordar que mañana, claro, a las 9:30 tenemos el repaso de la escuela sabática que tiene por Presencial. Presencial justamente, que tiene por título Vida y Muerte. Exacto. El versículo clave se encuentra En Filipenses 1:21. Así es, así que ya saben, están todos cordialmente invitados. Y me parece que mi hermano Keilo tiene una última Hay invitación. otra invitación muy importante. El día domingo estamos trabajando para llevar varios cositas, varios alimentos, varias bicicletas a través del ministerio OPSO que tiene nuestra iglesia aquí, Fe y Esperanza. Así que lo estamos esperando para que nos puedas ayudar aquí el domingo desde las 10 en adelante. Hay mucho trabajo que hacer. Quedas invitado a ser un servidor para Cristo. Amén. ¿Le parece si cerramos con una oración? Amén. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y bendiga tu hogar y tu familia. Vamos a orar. Querido bondadoso Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque es la única guía segura en este mundo. Señor, en este sábado que vamos a estudiar tu palabra, permítenos guardar en nuestro corazón el texto de memoria. Filipenses 1:21, porque el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Amén. Así, Señor, Esteban entregó su vida por ti. Así también nosotros queremos, Señor, entregar nuestra vida por ti y para ti. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están en sus hogares. Amén. O en cualquier lugar, Señor, donde puedan escuchar este mensaje. Que para usted sea la honra y la gloria, y para nosotros su misericordia. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. ¡Feliz sábado! Feliz sábado. Que el Señor Señor le le bendiga. bendiga. Nos vemos mañana.